Amén. Amén y amén. Quiero pedirle el favor a mi hermanita Mine, si nos hace una oración de introducción. Por favor, hermanita Mine. Amén, pastor. Gracias. Eterno Rey, damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de hacer un espacio en nuestra cargada agenda y en nuestro corre-corre de la semana, hacer un alto para detenernos a estudiar de tu palabra y a estudiar aquellas cosas que nos ayudan, que nos capacitan, nos da herramientas para poder ser de puente a otro y enseñarle a otro sobre la verdadera origen de cómo fueron las cosas. Yo te doy gracias, Señor, por el recurso maravilloso que has tenido a bien en nuestro pastor hermano Copete. Bendícelo y sigue añadiendo a su vida todas aquellas cosas que él necesita para seguir nutriendo a cada uno de los que a él se acercan como un buen árbol con sombra, para los que a él se alleguen puedan también disfrutar de ella. Así te pido que bendigas a su esposita, bendigas a cada uno de los hermanos que ha tenido a bien ser sensible a tu voz y a reunirnos como un ejad a aprender de tu palabra. Bendice a todos y cada uno de ellos, aún a los que no han podido estar hoy por las razones que tú solo conoces. También bendíceles y ayúdales para que puedan unirse a nosotros para continuar con este estudio tan bueno y tan profundo de estas verdades escriturales que en un momento dado ni siquiera nos percatábamos que eran así. Gracias, Señor, por tu rúa que nos lleva a toda verdad. Gracias por esta oportunidad. Todo te lo pedimos, oh Padre amado, por los méritos de Yeshua, Abinu Shabbat Shamayim. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanita. Amén, hermanita. Shalom. Muy bien, entonces, ya efectuar el proceso de grabación. Ya él había dado grabación, pastor. Sí, pero estoy subiéndolo a YouTube. Listo, ahí está. Bien, queridos hermanos, la gloria sea para el Eterno. Le doy toda rabá a él que nos permite estar a esta hora para dar inicio al estudio que corresponde a esta prácticamente culminación de lo que es el cierre final ya de la capilla número 2 de Yeshua HaMashiach, que estamos hablando de las diferencias que existen doctrinarias fundamentales entre el devenir de la doctrina católica y sus hermanos menores, los hermanos cristianos o protestantes, las 180.000 denominaciones más o menos censadas en el mundo que hay, y en qué creemos nosotros como creyentes en el Mashiach Yeshua. Para el inicio del capítulo estamos en el numeral 27. Mi hermanito Gilaldo Alberto hace la oración del chofar y escuchamos el chofar en sonido del Eterno, en señal de respeto. Amén, amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemilvotav ekshivanu lismoa kol shofar. Amén. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has ordenado escuchar el sonido del shofar. Amén. Disponemos nuestros corazones para entrar al aposento alto de nuestro amado Rey, para que nos dé el entendimiento, Padre, para escuchar la clase de esta noche. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén.
Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanitos, le doy cordial saludo y bienvenida a mi hermanita Diana Vega. No sé si Ernestico y Cedita se pudieron conectar porque tenían problemas de nuevo con el internet, pero en fin, que el Eterno les permita ponerse al día en el diferido, en la grabación. Bien, hayamos visto en la semana anterior, el numeral 27, hago un recuento muy sucinto en el cual la postura de la Iglesia Católica Apostólica y Romana es que ellos al creer en su Mesías lo mencionan y dices, y será salvo. Y no hay que hacer nada más. Una postura en cuanto a obediencia de la Torah facilista, porque dice que solamente hay que hacer la declaración de la fe en su Mesías. Y con eso es suficiente. No guardar el Shabbat, no guardar sus muedín, no guardar sus mandamientos. Sobre todo, el no mantener claro el concepto de que Yeshua, cuando vino, fue un cumplidor, un Mesías cumplidor de la Torá, no alguien que le hubiese suprimido la Torá. Por eso decía él, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle su verdadera dimensión. Y de cierto os digo que ni una yu y una tilde pasarán hasta que todo lo que esté en ella escrita se haya cumplido. Entonces la pregunta es, ¿basta solamente con hacer una declaración de fe? ¿No guardar Torah, no guardar el Shabbat, no seguir sus muedim y sus preceptos? Lo interpretaron mal porque tomaron para sí al denominado San Pablo, que realmente era un rabino, Rab Shaul, le decimos quienes en el retorno de las raíces hebreas sabemos que él era un rabino, estudioso que había perseguido dos fases de su vida. La primera, un persecutor de la iglesia del Mashiach, de los denominados de los del camino o nazarenos, y después él, con la conversión que Yeshua hace cuando lo tira al piso en el camino de Damasco, yendo a perseguir a otros shaliachim que estaban en Damasco, él lo llama para su obra, para que fuera precisamente a los goín, a los esparcidos. Pero cuando se hace mala interpretación de la epístola a los Gálatas, se hace mala interpretación de la epístola a los Filipenses, a los Colosenses, entonces se habla de que, según Rab Shaul, Yeshua cuando vino, a través de la gracia, de la Yesed, de su misericordia, derogó la Torah. Entonces ahora no había que guardarla. Y de ahí viene esta postura un poco traída a los cabellos y radical de decir que basta con creer, con mencionar el nombre de su Mesías y ya tú haces la declaración de fe. Eso es importante al principio. Si hacemos un teshuvá, un arrepentimiento genuino, si preparamos y condicionamos nuestro corazón para que vaya a un tevilá, a una inmersión en el nombre del Mashiach, pero no es suficiente. Es el comienzo de tener una nueva vida en él a través de un mediador que es Yeshua. Pero hay que seguir emulando y cumpliendo lo que Yeshua hizo. Guardó el Shabbat, estudiaba en hebreo, celebró sus muedim y jamás derogó la Torah, nunca dijo. Él dijo es, me amáis, les decía a los shaliachim, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que estaban en la Torá, porque nunca fueron derogados. Se ha trastocado, hermano, a la fe. Porque saben que se haga una declaración después de que usted salga del tevilá, pero de ahí a que ya con eso sea todo suficiente y ya no necesites, sino sigue viviendo en tu costumbre mundana, tu costumbre gentil, sigues guardando el domingo, sigues profesando la idolatría, no te importa que haya una distinción entre el Shabbat y el domingo, Sol Invictus Domini, que fue creado por Constantino, y entonces, como ya hice la declaración de fe, eso es suficiente. No, hermanos, el Eterno requiere también de que cumplamos la Torah, porque ellos están tomando esa salvación como de un camino tipo flash o tobogán, ya me tiré por él y ya listo, yo no necesito hacer nada más. Algo así como cuando uno pasa por una especie de remates, que a veces aquí en Colombia son muy de costumbre que en diciembre hagan remates y entonces ponen un letrero que dice, venga y compre antes de que se acabe, sale, todo en venta. De ya el camino fácil dice, entré y compré, aquí se llama todo a 1000 y entonces llevé lo que necesitaba y ya, no hay más responsabilidad.
No, hermanos, ese facilismo no es nuestro Mesías, ni es la Torá. La Torá requiere que cumplamos lo que el Mashiach cumplió. Cuando fue al templo, guardó el Shabbat, celebró los Moedim y puso en cumplimiento y restauró los mismot. Ahora, que él sea el mediador, sí. Claro, es a través de él ahora porque él pagó en el madero el precio de nuestra culpa, nos reconcilió con el Padre. Pero por eso es que nosotros ahora guardamos la Torá. No porque en ella vamos a tener salvación, no, porque hubo uno que ya hizo en el madero la obra. Y por amor a él obedecemos la Torá porque él la cumplió. Y entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Si no es Yeshua. Y él fue un cumplidor de la Torá. Esa es la razón que tenemos que tener claro. Ese aspecto de venga y compre rápido porque estamos en promoción antes de que se quede por fuera. Haga la declaración rápido, usted de fe, ya quedó usted aquí circunscrito y ya está haciendo salvo. Hermano, se ha reducido a la fe en el primer paso, al credo mental, que es importante cuando nosotros llevamos nuestra neshama y nuestro corazón circuncidado de que de lo carnal, y hacemos una entrega al Eterno, una renunciación a nuestra vida pasada, como le dijo él a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Hacemos la inmersión con las aguas completas para que estemos llevando a cabo lo que él prometió. Y lo que hizo Juan, el discípulo, el llamado bautista, o Juan, el inmersor, cuando Yeshua vino a él a enseñarle obediencia. Lo inmergió en las aguas totalmente para que no habiendo pecado en él. Ahora, ese aspecto mental es importante porque dentro de nuestra nefesh, dentro de nuestra alma, está la trilogía mente, alma y cuerpo, que son los que establecen, llamemos, la línea de conducta moral y de ética, y desde luego de personalidad y de comportamiento para el ser humano. Pero cuando nosotros hacemos esa conversión, primero un genuino arrepentimiento, un teshuva, comprendemos qué significa el tevilá, hacemos la inmersión, es el principio de un camino que va a incluir un arrepentimiento permanente, la relación íntima con Yahweh a través de Yeshua, y vamos a empezar a vivir en armonía nuestro espíritu con el Ruach HaKodesh, con el espíritu de santidad. Vamos ahora que tener obediencia y sumisión. ¿A quién? A los preceptos de la Torah y a Yeshua. Tal y como lo menciona Santiago 4:7. Vamos a ir rápidamente al libro de Santiago. Alguien que me ayude por allá en alguna versión que dice Santiago 4:7. Al apóstol Jacob, hermano menor del Mashiach. ¿Quién lo tiene? Santiago 4:7. Alguien que me ayude y me dice Pastor. qué versión. Torah viviente. Léalo, por favor, hermanito. Bienvenido, que no te había escuchado. Gracias, pastor. Jacob 4:7. O Santiago en latín, en hebreo, en griego, perdón, 4:7. ¿Qué dice? Por lo tanto, sométanse a Adonai. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán y él huirá de ustedes. Fíjense que el término es muy claro. No dice, háganle caso. ¿Cómo dice? Sométanse. Y someterse es ponerse a la total sujeción de quién? Del Eterno. Dice, sométanse, lo que dice claramente en esta expresión, a Yuhei Baihei, y así van a resistir a Satanás y entonces él huirá de ustedes. Las buenas obras, los misbot, el cumplimiento que podemos hacer de ellas son frutos del Ruach. Cuando a ti te pesa guardar el Shabbat, cuando a ti te pesa cumplir un muedín, cuando a ti te da dificultad, hermanos, no consumir comida que no sea kosher, es porque aún te falta dosis de Ruach que venga a ti. Ahora, si vamos rápidamente al libro de Gálatas 5:22, me ayudas también con la cita, por favor. Libro de Gálatas 5:22. ¿Qué vamos a encontrar? Libro de Gálatas. Alguien que la tenga me dice, por favor, y la leemos. Amén. Amén. ¿Qué versión? Torah viviente. Por favor. Gálatas 5:22.
Pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, o emuná, Sigue leyendo el 23 también. humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. ¿Está hablando de qué? De los frutos. Cuando está diciendo que es la complementación de nuestra fe. Entonces quiere decir, hacemos un teshuva genuino, un arrepentimiento, hacemos un tevilá, una inmersión en señal de qué? Del precepto que el Mashiach mandó decir, ir a todas partes y hacer discípulos en mi nombre, como una declaración de fe. Pero el Ruach, cuando nosotros hacemos esa inmersión en el nombre de Yeshua, se abren los cielos, los shamaín, las puertas de los cielos para el Ruach y empieza a ministrarnos en la medida en que nosotros tratemos de buscar más con tefilá, con oración y santidad la obediencia a la Torah. Pero los dones van a venir. Esos dones están aquí reflejados en Gálatas 5, que lo acabamos de leer, 22. En la versión mía dice, pero el fruto, está diciendo que ya empezamos a dar fruto. Pero el fruto del Ruach HaKodesh es Ahabá, Simcha, amor, paciencia, benignidad, misericordia, bondad, fiabilidad, ternura, autocontrol. Y dice, no existe Torah verdadera que esté en contra de esta clase de fruto. Es decir, se armoniza perfectamente con la Torah. Porque el Ruach, como tú ya hiciste la fase primigenia, la fase de introducción, va a empezar a ministrarte. Y ese Ruach, el Ruach del Eterno, cuando encuentra un receptor, una antena receptora en nosotros. ¿Y quién es la antena receptora en nosotros? Nuestro Ruach. Si está dispuesto a abrirse al poder del Eterno. Y esa perfecta interrelación entre el Ruach nuestro, el espíritu, y el Ruach del Eterno empieza a tener, llamémoslo así, sus frutos, a dar sus frutos. ¿Y cuáles son? Estos dones que están aquí. 5:22 del libro de Gálatas. Pero el fruto del Ruach es ajaba, o sea, amor, paciencia, benignidad, misericordia, bondad, fiabilidad, paz, ternura, autocontrol. Y no existe, dice literal, Torah verdadera que esté en contra de esta clase de fruto. Bendito el Eterno, esa es nuestra verdadera complementación. Y entonces nos devolvemos a Jacobo o a Santiago cuando él estableció un interrogante. Vayamos al libro de Santiago de nuevo 2:20, porque es él el que, acuérdense que Santiago no solamente fue el hermano menor del Machía. Jacob, Santiago, fue quien presidió el primer concilio de Jerusalén en el año 70. Era un hombre docto, conocedor de la palabra, bendito él. ¿Qué nos dice él en el capítulo 2, versículo 20? Porque aquí Amén, lo que pastor. enseñamos es conforme a la Torah. Léelo, por favor, Nilsa, si lo tienes. Sí, señor. Dice, más quieres saber, hombres vanos, que la fe sin obras es muerta. ¿Es muerta? No ¿Sí se dan fue, cuenta? Léelo el otro también, sí. no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Lea el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Eso es lo que está diciendo Jacob. Jacob nos está diciendo, la fe sin obras es Es muerta. muerta. No, tiene que hacerse porque Abraham, el Eterno le pide a Isaac, ¿en señal de qué? De su fidelidad. Y Abraham lo dudó, Abraham no lo dudó. Casi el sacrificio de Isaac, que se denomina como la Keitá, fue una prueba tremendamente difícil para Abraham, su único hijo. A los 90 años lo tuvo y después tenía que sacrificarlo. Parecería a todas luces que era un episodio, por qué no decirlo, turbulento o extraño del Eterno de pedirle ahora a su hijo, después de que tanto le costó en dárselo. Estaba probando su fe. Pero con eso estaba probando también de que Abraham era capaz de obedecer, aún sacrificando a su propio hijo, lo que más quería. Eso es una obra de acción, porque el Eterno le había dado un parámetro, sacrifícalo.
lo probó, lo confrontó, y ahí viene el por qué es el padre de la fe. Pero hay una obediencia que inclusive él iba quizás a convertirse en el hombre más desgraciado sobre la tierra, haber recibido una promesa y ahora tener que entregar ese hijo prometido al mismo Eterno. Pero él lo hizo. Y cuando levantó el puñal para sacrificarlo allá en el monte donde lo iba a hacer, que sería después, años más tarde, el lugar donde se construiría el templo, hermanos, el Eterno sustituyó con un cordero el sacrificio de Isaac. Y el Malach le dijo, detente, no lo hagas. Y proveyó el cordero que estaba engarzado ahí, hermano, entre una zarza. Y se hizo un sacrificio al Eterno. Y en ese lugar, que es el monte Moría, después se construiría el primer templo, porque ahí fue donde también tuvo el sueño Jacob, cuando vio los 12 malaquín, puso 12 piedras y vio que los malaquín bajaban y descendían de los Shamaín, subiendo como una escalera. Y dijo, Betel lo denominó ese lugar. Y ahí en ese lugar que existen esas dos, llamémoslo así, circunstancias, pero en periodos de tiempo diferentes, casi el sacrificio de Isaac, el sueño que tuvo Jacob, las 12 piedras que puso ahí, dijo, esto es Betel, aquí construiré, hizo el primer altar para Yuhei Baihei y se construiría después del primer templo. Cuando el Mishkan, David luego lo llevó y dijo, hay que construir, el Eterno no permitió que lo construyera David, sino su hijo Salomón. Y entonces, 3 congruencias importantes en el mismo sitio. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí el Eterno tenía que reafirmar el trato que tendría con su pueblo. Todos obedecieron. Ese es el común denominador, porque la fe sin obras es muerta. Y si leemos Jacobo 2:20, el 24, léelo por favor para cierre. Léelo por favor, Nilsa. El 24 mismo de Santiago que estábamos leyendo ahora, 2:24. ¿Me ayudas? Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lee el 25 y 26. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Sí ven? ¿Sí ven el cierre final de todo este capítulo? Porque así como el cuerpo sin el Ruach está muerto, así también la emuná sin las obras, sin los mismos, está muerto. Entonces no es una imposición, no es una deducción ni hipotética que estamos haciendo para los tiempos de hoy. No, es el precepto del Eterno. Y Jacob, hermana menor del Mashiach, lo recibió de él. Luego pondría en vigencia estos valores morales, éticos y espirituales en el concilio del año 70, el primer concilio que se llevó a cabo realmente por los verdaderos fundadores del movimiento que el Mashiach hizo, porque él no fundó una iglesia, él obedecía a la Torá, pero los que le siguieron lo denominaron los del camino, porque él era el camino, la verdad y la vida, o le decían también que hacían parte del Nazareno, porque utilizaba el pelo largo como si fuera un esenio, como su primo hermano Juan el Bautista. Entonces, lo que nos está diciendo Jacob aquí es que así como el cuerpo sin el Ruach está muerto, porque ¿quién le da el hálito de vida al cuerpo? Al trozo de carne, a la materialidad de la que estamos conformados, los 206 huesos, más los de todas las coyunturas que tenemos que están en perfecta armonía. Hermanos, el espíritu, el anefesh, el alma que el Eterno insufló en nosotros, en el vientre de nuestras madres. Sin él no seríamos nada, entes, un manojo de arcilla o de elementos minerales tirados por ahí, en cualquier parte, hermanos. Pero es el Eterno el que a través del Ruach insufló el hálito de vida en el vientre de nuestras madres. Entonces somos una perfecta interrelación
entre cuerpo material y espíritu que viene del Eterno. Por eso se reafirma. Porque así como el cuerpo sin el Ruach está muerto, así también la emuná, la fe, sin los mispot, es decir, sin los cumplimientos de los preceptos, está muerto. Y está hablando ¿quién? Santiago, hermano menor del Machía, cuando escribió su epístola mucho más adelante del año 70, cuando ya Yeshua había ascendido en Betania, porque él ascendió 33 y medio años, nos llevaron al madero, y a los 45 días ascendió en Betania. ¿Cuántos años después Jacob reafirmó este precepto? Como el cuerpo sin el Rúa está muerto, también la fe sin los mandamientos, sin el cumplimiento de la Torah está muerta. Y da una extraordinaria revelación de redención cuando dice, ¿no fue la ramera Rahab también hecha justa? Y era una ramera. Por los misbot, porque obedeció los mandamientos cuando recibió a los espías, a quienes, entre ellos a Yahushua, cuando llegaron allá a esta ciudad amurallada y que venían por ellos a exterminarlo y ella los dejó descolgar por una muralla y les dio, prácticamente les fijó el camino y la ruta de cómo huir. Los envió por otro camino y los salvó. Esa mujer fue salva. ¿Y qué fue lo que ella hizo con esa acción, hermano? Una obra material. Los aconsejó y les dijo, salgan por aquí. El Rúa que tocó en ella, y eso fue suficiente para que ella fuera salva. La pregunta es, ¿qué hizo? Una acción. Y esa acción es que una obra. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos basta con creer, sino hacer. Escuchamos la Torah, pero la tenemos que cumplir. Guardar los mismos, guardar sus preceptos. Entonces, nosotros como hombres de fe en el Eterno, tenemos un punto de firmeza cuando creemos en él, en la obra redentora. Pero tenemos que justificar nuestras obras, que deben estar en perfecta armonía con lo que creemos. ¿Cuáles son? Obedecer y guardar sus preceptos, guardar sus moedín, guardar su Shabbat. O sea, no somos justificados solamente por fe, contrario a la posición facilista de que no, ya con la aclaración de fe ya bastó, sigo pecando, sigo rezando y pecando y desempatando y en eso me la paso, pero nunca tengo una convicción de obedecer y de cumplir la Torah. No basta la sola fe, hay que hacer obras. ¿Y dónde está? Santiago dice claramente, el cuerpo sin el Rúa está muerto. Así también la fe sin las obras está muerta. Bendito el Eterno. Muy bien, ahora el punto 28. La iglesia gentil, católica y protestante ha creado 7 sacramentos. Eso es un engendro ecuménico y teológico desde el punto de vista de las iglesias católica y también cristiana. Se inventó 7 sacramentos que nunca fueron dados por el Eterno. Y los protestantes, de estos 7 sacramentos que no están en la Torá ni en el Brit Hadashah, reconocen 5 de ellos. Cuando uno dice, ¿y qué son 5 de los 7? Pues son el 85%. Que estando equivocados, ellos los asumieron y en eso se identificaron y se siguen identificando con los católicos. Y solo ha admitido que el bautismo y la Santa Cena la realizan sin inmersión, como el Mashiach lo mandó y lo cumplió ¿con quién? Con Juan el Bautista en las orillas del Jordán. Y en cambio, como introdujeron la Trinidad, y estoy hablando de católicos y cristianos, excepción hecha a los pentecostales, lo llevan a efectuar una especie de ritual bautismal en una pila donde le ponen la cabecita a un neonato, un niño pequeño, que no tiene que arrepentirse porque uno tiene conciencia pecaminosa. Y la Santa Cena la realizan con hostias cada domingo, previa confesión de pecados ante el sacerdote, cuando el Eterno nunca dijo, y confiesen los pecados al que esté de turno y ese los va a perdonar. Pero ¿cómo si antes el pueblo
de hebreo le ofrecía era sacrificios de animales para que trataran de ser perdonados. Y si el sacerdote estaba perfectamente purificado, podía ser acepto ese sacrificio para el Eterno o no. Y lo ratificaba con el cordón que se colgaba en el pórtico del templo y que era de color rojo o granate y se convertía en blanco. Cuando el Eterno aceptaba la azazel y que su purificación fuera correcta y como un sustituto por la acción pecaminosa del pueblo. Entonces, ahora no, se hacen unas hostias aparentemente de harina de trigo, no son ni maxap, que no son ni cocinadas, y eso es suficiente para que todos los domingos lo celebren cuando el Eterno solamente mandó celebrar una vez en el año la Pascua, que es el 14, víspera 15 de abril, que fue cuando salieron de Misraín en la noche precipitados para la libertad hacia lo que sería el camino que lo llevaría al Sinaí. Los cristianos trinitarios, a pesar de que se sumergen, porque muchos protestantes y muchas iglesias protestantes hacen inmersión, tienen pileta inclusive dentro de su altar, los bautizan en el nombre de la Trinidad. Entonces, gravísimo, hermano, porque no están haciendo, están desfigurando todo lo que en el mando de Mateo 28, en Mateo 80 original dice, y bautícenlos en mi nombre, primera persona del singular. Y ellos inventaron o introdujeron esa aberración de la Trinidad. Los únicos son los pentecostales que se bautizan en el nombre de su Mesías y celebran Santa Cena con pan leudado. Entonces dice uno, como a medias todo, incompleto. ¿Por qué? Porque son interpretaciones teológicas de hombres que las han llegado a poner en vigencia, llevándose por delante el verdadero precepto del Eterno. Ahora, el Israel creyente en Yeshua, que hacemos parte tú y yo, mis queridos hermanos, que esta noche me honran con su presencia, se ha despertado ya la realidad espiritual y sabemos que no existe tal cosa como una santa cena, aparte de la comida de la Pascua, de Pesaj, que la celebramos una vez al año, el 15 de abril. Cuando Yeshua dijo en 1 Corintios 11:26, este pan y esta copa, estaba hablando del pan sin levadura y que solo existe durante una vez en el año. ¿En dónde? En la Pascua. En Israel no había ningún otro pan que no fuera el Matzah en la semana de la Pascua, porque eso después viene la fiesta del Hag Matzot, del pan sin levadura. Y estaba y hacía parte de esa semana, y lo confirma la escritura en Lucas 22:1. Entonces busquemos esas dos citas porque no es lo que yo diga, sino lo que está en armonía con la escritura. Busquemos 1 Corintios 11:26 y luego Lucas 22:1. 1 Corintios 11:26. Yo lo tengo, pastor. Léalo, manita, léalo, por favor, manita Mini. 1 Corintios. Dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del maestro hasta que él venga. Amén. Bendito el Eterno. Estaba haciendo ¿qué? Estaba poniendo en orden lo que en ese día que él tomó las copas del Kiddush después de haber comido, diciendo esta copa de qué? De reconciliación, es el pacto renovado en mi sangre. Él la tomó como un ícono, como una representación. Él no estaba diciendo que le abrían las venas y se tomaran la sangre, ni tampoco estaba diciendo que partieran, fraccionaran su cuerpo y se lo comieran como una señal de antropofagia. Era una figura, era una iconografía de lo que él, que era el santo bendito, es hecho carnal, hecho imagen visible de lo invisible. Él lo que representaba para ellos, le estaba diciendo, tómenlo. Y diciendo la oración lo partió y dijo, tomen y coman. Estoy leyendo 1 Corintios versículo 24, Nisa, léelo por favor en tu versión, el 11:24, para complementar esto, perdone que seamos un poquitico incisivos. 11:24 de 1 Corintios. 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Pregunta, hagamos un alto ahí. Él estaba hablando de un hecho físico como si él se hubiese arrancado un miembro de sus manos, un dedo, alguna, coman de mi cuerpo. No, él está haciendo una iconografía, una sustitución, llamémoslo profética y espiritual, de lo que significaba comer del pan, de ese pan que estaban ahí celebrando, ese pan no leudado. Y le da un valor, una representación simbólica. El pan en ese momento le está diciendo y hace un símil o comparación, es mi cuerpo, es mi cuerpo. Que por ustedes es partido, eso le iba a pasar a él. ¿En dónde? En el madero. Hagan esto en memoria de mí. Y en el 25, léelo por favor, Nilsa. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Lo mismo, le da un simbolismo al vino que estaba tomando esa noche, diciendo o llevándolo al símil o comparación de que representa su sangre. No que él esté diciendo, venga, yo me hago una cortada y coloquemos aquí 1 litro de sangre y entre todos nos la tomamos. No, hermanos, está diciendo que es la copa de la redención, del nuevo pacto. Y que hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y termina en el 26, léelo por favor, Nilsa, diciendo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de Adón anunciáis hasta que él venga. Amén. ¿Sí ve cómo le hace el símil y comparación y después le da un valor simbólico con proyección futurista? Así pues, todas las veces que coman este lejem, está diciendo, de este pan, y beban esta copa, la muerte de Yeshua a Mashiach anuncian hasta que él regrese. Hasta cuando él vuelva definitivamente. Él estableció el símil de comparación, le dio un valor iconográfico, simbólico a su sangre en relación con el vino y a su cuerpo en relación con el pan. Un cuerpo que no era cualquier cuerpo, un cuerpo que estaba sujeto y obediente a su espíritu, o sea, dominado espiritualmente sobre la carnalidad. Y entonces cuando celebramos este evento en la Pascua, estamos recordándolo a él, obediente a la Torah, guardador de los mismos, pero sometido a la voluntad del Padre a través del Ruach. Ese era el ejemplo más palpable que él estaba diciendo ahí en 1 Corintios 11:26. Y ahora vayamos rápidamente a Lucas 22:1, porque todo esto tiene un sustento. Vayamos a Lucas, si me ayudas por favor también, o alguien más que tenga la cita. Lucas. Yo lo tengo, pastor. Gracias, hermanita Mine. Léelo por favor y nos dices en qué versión lo tienes. Lucas 22. Lo tengo en la versión BIN. Perfecto. Capítulo 22, versículo 1. Estaba próxima la fiesta de los inleudos, que se llama el Pesaj. Amén. Lean hasta el 4. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarlo, pues le temían al pueblo. Entonces el Satán entró en Yaudá, llamado el Iscariote, que era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarlo. Siga hasta el 7. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que estuviera presente la multitud. Llegó el día de los inleudos, en el cual había que sacrificar la víctima pascual. Amén.
Fíjate que donde dice, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos a espaldas del pueblo. ¿Quién? Judas. Judas llevaba en su corazón entregar al Mashiach. Llegó Hanmaxó. ¿Qué era Hanmaxó? Pues la fiesta de qué? De los panes sin levadura, la Pascua. Cuando debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces miremos una cosa. Aquí podría haber una especie de contradicción y de redundancia, porque lo que leyó Nilsson, la versión, y espero que los demás, lo leyó, perdón, fue la hermanita Mine, llegó Hanmaxó, dice literal así la tuya, ¿cierto? Llegó Hanmaxó, o los inleudos, decías tú, Sí, dice Ileudos. inleudos, o sea, como que dicen los que no comen pan leudado, in es que no lo hacen, bueno. Y dice, llegó Hanmaxó, cuando debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces, habla del punto central de que el pan sin levaduras empieza a comerse una vez se inicia la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? El 15 de Abib o de Nisan. Pero esa Pascua tenía un hecho central y era que el 15 de Abib o de Nisan en el templo se podía todo el pueblo comer del cordero en el templo y los corderos plural, porque era mucho pueblo en Jerusalén, que se sacrificaban el día anterior a la Pascua. No es que en el día de la Pascua amanecieran los sacerdotes boleando cuchillo para alistar a todos los corderos y comérselos durante el mismo día. No, señor, porque no se puede sacrificar el animal el mismo día de la Pascua. Tenían que haberlo hecho un día antes. Y ese día antes, ¿cómo se llama? En la jerga o en la, llamémosla, idiosincrasia hebrea, se llama el día de la preparación de la Pascua. Tengan bien claro eso, el día de la preparación. Por eso es que Yeshua cumple el sacrificio perfecto del cordero sufriente. A él también lo sacrifican exactamente el día en que todos los corderos se sacrificaban para poder ser comidos, asados allá en el templo. Él cumple el sacrificio perfecto del cordero en el que no había mancha. ¿Quiénes fueron los jueces de él? Pues la autoridad romanas, los saduceos, los fariseos y el mismísimo pueblo. Quien ejerció la autoridad, que era Poncio Pilatos, se lava las manos porque dice, no hay culpa en él. Como si estuviéramos haciendo un símil de comparación. Este cordero que lo van a sacrificar, ¿tiene mancha? ¿Tiene pecado? No se halló pecado en él. Por eso, hermanos, es que tenemos que entender que en esa obra redentora del Mashiach, él hizo, fue el propiciatorio, fue el caporet, el elemento necesario para cumplir todo el ritual de un cordero sustituto en el que no hubo ni había mancha. Porque él con su derramamiento de sangre en el madero iba a cumplir de una sola vez y para siempre el sacrificio que había sido costumbre de cuántos corderos sacrificados para el día de la Pascua. Él es el cordero en el cual no hubo imperfección jamás. Sufriente sí, porque miren por todo lo que pasó. Además, no abrió su boca, enmudeció, lo hizo voluntariamente, porque sabía que era la obra del Padre en él, de expiación y de redención. Yeshua fue llevado al madero, colgado en el madero y después descolgado, todo eso en el día de la preparación de la Pascua. O sea que el día 15, que era el gran Shabbat Gadol, o gran festividad alta de la Pascua, ya Yeshua había sido llevado ¿a dónde? Al sepulcro, había sido llevado donde cumpliría la profecía del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estaría en la fosa, tal y como ocurrió con la profecía del profeta Jonás, cuando estuvo en el vientre del gran pez. De si se dan cuenta, hermanos, cómo tiene una razón de ser. El cumplimiento profético del Mashiach con el sacrificio en el día de la preparación de la Pascua. Y entonces nos queda a nosotros una reflexión que hacernos. Mientras el Mashiach fue sometido a ese proceso de, llamémoslo así, de sometimiento
en el cual él voluntariamente se entregó de sacrificio, redención y expiación. Ya te doy posibilidad, Manuel. A ese mismo tiempo, hermanos, y es importante que lo tengamos en cuenta, Caifás y Anás siguieron sacrificando cordero para el día de la Pascua, comer el cordero asado allá en el templo. O sea que cuando Yeshua estaba entregando su hálito de vida, que lo entregó, que volvió a mirar allá hacia donde estaba el templo, al otro día iban a estar en ese templo todo el pueblo común comiendo cordero, porque los corderos que se iban a sacrificar al otro día, Caifás no lo entendió, no lo contempló y siguieron celebrando su ritual tradicional, como en un acto de verdadera indiferencia en contra de lo que el Mashiach sublimemente había hecho. Pero es la cruda realidad. Y solamente después, hasta el año 70, pudieron seguir celebrando Hadmaxo o la Pascua, sacrificando cordero, porque ya después, ¡pum!, se destruyó el templo y no pudieron volver a celebrarlo hasta hoy. Inclusive, hermanos, hoy nuestros hermanos Yahudí que están en Jerusalén no comen cordero para la Pascua. ¿Por qué? Porque el requisito sine qua non para poderlo comer asado es que el templo existiera y no hay templo. Aún así no lo pueden comer. Claro, como eran cordero cualquier otro día, como cuando tú y yo aquí de pronto vamos a unas zonas en Colombia donde asan cordero, Boyacá, estoy hablando, una zona geográfica, o de vez en cuando compramos un jamón de cordero y lo comemos, pero no lo podemos consumir al precepto de la Torah, al misbot, porque no hay templo. Sí me hice entender, espero que así ha sido. Elio, tiene la palabra. Abre tu micrófono. Es sencillamente el hecho de que nuestros hermanitos católicos quieren celebrar la Pascua, pero su simbolismo aseguran, por dar un simple detalle, que a lo mejor me estoy adelantando, Sí, pero está tan claro que dice que son 3 días y 3 noches, y de viernes al domingo no cuadra. no da. Todos nosotros sabemos que fue miércoles, pero es su afán de cambiar las cosas, que ni leyendo la Biblia pueden ver la realidad de que tiene que cumplirse la profecía. Amén, así es correcto, Manuel Elio. Pueden sacar el ábaco, instrumento famoso de pequeñas piedrecitas con unas varillas en las que nos enseñaron a sumar y a restar para que no nos complicáramos mentalmente. No cuadra. No pueden meter en día y medio que comienza el viernes a él lo crucifican y lo resucitan el domingo, día y medio. Aquí y en Cafarnaúm da día y medio. Entonces no cumple su Mesías la profecía del profeta Jonás. Para redondear la idea que Manuel Elio nos trajo a colación. Amén. Entonces, hermanos, esas cosas son las que nos separan del precepto doctrinario de ellos. Y aquí es importante que veamos esto. Cuando Yeshua dice en Lucas 22:1, que ahorita recién lo leímos, Lucas 22:1, ahora el Moed de Hadmaxo estaba cerca, que es llamado Pesach, que quiere decir pasar por alto. Cuando él dijo, esta copa, dice, no la volveré a beber, sino hasta cuando que todo se haya cumplido. Estaba haciendo hincapié en qué, en un cumplimiento del mitzvot de la Torah. Y yo quiero pedirle favor que uno de ustedes vaya al libro de Éxodo 6:6. Amén. Para que demos cuenta cómo el Mashiach cumple todo lo perfecto. Éxodo 6:6. Amén, pastor. Torah viviente. Amén. Léelo, por favor, hermanito. La Torah viviente, 6:6. Yo ojalá 2 versiones me gustaría. Léelo, por favor. Éxodo 6:6. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo los libraré del trabajo gravoso de los Mitraimim, los salvaré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Amén. Estaba hablando de qué?
de las 4 copas de la redención. Hermano, por eso nosotros dice, dile por lo tanto por el israelita, yo soy Yahweh, yo lo libraré de la labores de los inmigritas y lo libertaré de su servidumbre. Lo redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios. ¿Quién está hablando en primera persona de singular en el libro de Éxodo? Cuando dice, yo soy Yahweh, ¿quién está hablando? Yahweh. Yahweh. Está haciendo la exhortación. Ahora el Mashiach, cuando dice esta copa, está diciendo literal que es esa copa que en la Pascua estaba prometida, porque él es el mismísimo Yahweh, pero encarnado en un cuerpo. Y dice, es la copa de la redención. Dice, la muerte del Adón anunciáis, y significa únicamente la Pascua, que es la única de las 3 grandes fiestas escriturales que conmemoran la muerte del Adón. Es la única. En conclusión, no existe ninguna santa cena, como lo mal calificaron un poco, llamémoslo así, para meterlo dentro de ese ritual, y la siguen comiendo todos los domingos. Fuera de la cena de la Pascua no hay más Had Maxó dentro de la historia y la doctrina hebrea. Y esta solamente, ¿cuántas veces ocurre al año? 365 veces, no, hermano, solamente una vez. ¿Cuándo? El 15 de Abib, cuando nosotros celebramos la Pascua. O sea, estamos cumpliendo lo que el Mashiach mismo hizo, aún en su despedida, cuando ya sabía que su momento de expiación y redención en el madero estaba llegando. No cuando el pastor, el sacerdote de oficio, el cardenal o el obispo, como se llame su orden eclesiástico, lo decida. O cada domingo en las mañanas cuando hacen la misa. No, hermano. La cena que hizo el Mashiach de despedida es una sola vez y fue a causa de un muedín. ¿Cuál muedín? La Pascua. Por eso nosotros celebramos la Pascua. Oído. No confundirnos que como nosotros en el Shabbat tomamos el vino y tomamos el pan, estamos haciendo también una especie de santa cena en los Shabbat. No, señor. Eso es un acto de celebración, de alegría y de gozo, porque siempre el pueblo hebreo, desde Melquisedec, cuando a Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino, allá en la Primera Guerra Mundial, cuando su sobrino lo había sido aprendido y él lo liberó, y le entregaron los diezmos a Melquisedec porque era el único sacerdote sobre la tierra que había en ese momento por la orden de Melquisedec, y Melquisedec era Shem. Hermanos, desde ahí se institucionalizó que todos los muedín y fiestas hebreas debían llevar como ícono representativo de la abundancia pan y del vino como señal de alegría y del fruto de la vid, porque el Eterno quería que su pueblo estuviera agradecido con él. Eso es lo que celebramos tú y yo. En un Shabbat, en la apertura, y luego lo ratificamos en el cierre del Havdalah. Nada tiene que ver con una hostia, ni que estemos celebrando la última cena. No, nosotros celebramos la libertad del pueblo hebreo cuando salió de Misraim, merced al Ruach del Eterno, que obrando a través de Moshe Rabenu, destruyó las 10 deidades egipcias que tenían cautivo al pueblo hebreo, bajo la que lo habían vuelto servidumbre bajo el gobierno de Faraón. El Ruach del Eterno obrando a través de un ungido. ¿Quién era quién? Moshe Rabenu. Logró mediante sus prodigios, no de él, del Ruach HaKodesh, obrando en él, destruir las 10 potestades de ídolos de Egipto, que le daban orgullo y poder y obviamente vanagloria a Faraón, para demostrarle Yuhei y Baihei que Dios solamente hay uno y que los demás eran falsas y pocas imitaciones a la cual ellos le conferían potestades de ídolos, incluyendo el mismo Faraón, porque acuérdense que Faraón era considerado como un semidios.
Entonces, hermanos, que en conclusión no existe ninguna santa cena fuera de la cena de la Pascua, donde tomamos 4 copas. Las 4 copas que están en el libro de Éxodo 6:6. Y entonces, recordemos cuáles son esas copas. Vayamos al libro de Éxodo 6:6. ¿Alguien se acuerda de las copas que nosotros tomamos durante la celebración de la Pascua? Amén, si alguien la tiene. Ya leyó ahorita, un hermano leyó Éxodo 6:6, pastor. Sí, pero entonces acuérdense que ahí hay 4 manifestaciones del por qué nosotros en la Pascua tomamos 4 copas. Pastor, Dígame, hermanita. Te los escucho. tomaré, los libraré, los Amén. redimiré y los tomaré. Es correcto. Eso, y falta una, los llevaré. Cuando dice los llevaré a la tierra que prometí. Fíjense que hay 4, llamemos, invitaciones hacia el futuro, porque redimir es un verbo, pero está en qué expresión. Redimiré, futuro pluscuamperfecto. Tomaré, futuro pluscuamperfecto. Llamaré y llevaré, futuro pluscuamperfecto. Todas las 4 expresiones son futuristas. Estaba hablando en el libro de Éxodo escrito por Moshe Rabenu de las 4 expresiones de la redención. Y a esa fue la que él dijo que no la volvería a celebrar hasta cuándo, hasta cuando Yeshua volviese. Se estaban cumpliendo las 4 copas de vino que tomamos en la noche del Ceder de la Pascua, que corresponden a las 4 expresiones de redención que acabamos de mencionar. La repito. Número 1, los sacaré. Yo soy Yuhei Baihei y los sacaré de la opresión de Egipto. Tengan clara. Número 1. Número 2, los salvaré, futuro pluscuamperfecto, de sus trabajos forzados. Van 2. Número 3, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay un significado entre la celebración de la Pascua y lo que el mismo Mashiach hizo. Bendito sea el Eterno. La Reina Valera, pastor, la Reina Valera dice diferente, ¿no? Sí, por eso yo te digo, léela si la tienes ahí. Sí, dice, está más completa la de la hermana y la suya, Claro, pastor. claro que sí. Pero yo Porque es que quería, aquí, sí, dime, léela en la versión tuya, léela. incluso estaba como confundida, dije, ¿en dónde estarán leyendo? Porque no está Sí. casi parecido. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Bueno, ahí esos 2 las entiendo. Sí. De Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Está más completa la suya y la de la hermana. Claro, porque en el versículo 7 de la tuya, ¿qué dice? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. ¿Y qué dice el 8? Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y En yo la os versión la daré. versión que yo tengo habla, los llevaré. Dice, los llevaré a la tierra que prometí. Entonces, queda claro, hermanos, cómo y por qué en la Pascua es que tomamos las copas. Porque son las 4 expresiones de qué? De redención. Amén, bendito el Eterno. Y eso fue lo que Yeshua celebró en esa noche, víspera de que lo aprendieran en el Monte de los Olivos. Llamémoslo, configurara la entrega de Judas Iscariote a los Senajín, a los ancianos y a los del pretorio, así como también a los guardas del sumo sacerdote Caifás, le diera un beso al Mashiach y lo entregara para que empezara su aprehensión,
lo abofetearan, le pusieran lo que fue la corona de espinas, un falso báculo, lo escupieran, lo latigaran, empezara todo ese proceso, hermanos, llamemos de humillación, hasta cuando en la mañana, y eso fue el día anterior, para que tengamos claro las circunstancias de tiempo, la Pascua que se celebró cuando el Mashiach fue llevado al madero, cayó un día jueves, 15 de abril. En la noche del 13, que era un miércoles, el jueves es cuando en la madrugada lo aprenden, lo ultiman, lo llevan desde las 9 de la mañana, le hacen todo lo que execrablemente en esa noche, lo humillan, lo vituperean. En las 6 de la mañana lo llevan los de Poncio Pilatos y a las 9 ya iba el camino hacia el Calvario y cumple todo ese proceso hasta las 3 de la tarde en que él entrega su Ruach HaKodesh. Y sobre la hora ya próxima de terminar ese día, llamémoslo así, de la preparación de la Pascua, es cuando lo empalan, es crucificado, lo bajan, término empalar realmente no lo debería decir, sino lo crucifican, lo descuelgan del madero, José de Arimatea se lo reclama a Poncio Pilato y lo lleva a la fosa, antes de que cayera las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde de ese día jueves ya estaba empezando, ¿qué? La Pascua, el día jueves 15. Entonces, la aprehensión y todo el día miércoles en la noche, y durante el día jueves es cuando lo lapidan y lo crucifican, porque fue el día en que él entrega su vida como un cordero, y los corderos eran sacrificados ahí. Amén. Esto para que lo estoy colocando las coordenadas de tiempo, qué días eran. Y en esa semana en que ocurrieron todos estos hechos, hubo 2 Shabbat. El Shabbat alto o de la Pascua, que ocurrió y que se denominaba el 15 de abril, Shabbat Gadol o Shabbat Shabbatón, cualquiera de los dos términos son válidos. Y luego vendría de jueves el viernes, día de la preparación del Shabbat normal. Hubo Shabbat alto el jueves y el Shabbat normal del sábado de esa semana, tradicional. Es decir, hubo 2 grandes Shabbat. Y por eso es la confusión en las, llamémoslos escribas y los quienes llevaron y transcribieron todos estos hechos y los pasaron luego al griego y al latín, se confunden porque no valoran el Shabbat alto del jueves y lo confunden con el mismo Shabbat tradicional del sábado y no saben de qué están hablando, si del Shabbat alto o del Shabbat normal propio de cada sábado, víspera o después seguido de los viernes del calendario gregoriano. Entonces, hermanos, toda esta confusión se genera porque ni ellos mismos tenían claro la valoración de lo que era un Shabbat Gadol, Shabbat alto, que fue la Pascua, que se cayó un día jueves, y que después seguiría un Shabbat normal, que era el sábado. Entonces, no existe, mis queridos, aquí yo, y esta claridad espero que haya quedado bien, perfectamente elucidada, que no hay ninguna santa cena fuera de la cena de la Pascua. Y esta se celebra una vez al año, y no cuando el pastor lo decida, un conjunto ecuménico lo reciba, ni más faltaba. Y cuando los evangélicos celebran la Santa Cena, porque lo heredaron de los católicos, con pan común están expresando sus actos, contrarios a lo que Yeshua fue, un hombre sin pecado. Bendito el Eterno. Y a propósito del mikveh, del bautismo, en el judaísmo, la mikveh, o sea, hacer inmersión para purificación, existió y lo puso en vigencia el mismo Eterno desde la institucionalización del Mishkan, y que los sacerdotes, los levitas, tenían que hacerse puros, dignos para poder ejercer el sacerdocio en el Mishkan. Y era un baño ritual que existía prácticamente desde Abraham para acá, 4000 años. No es porque haya sido un invento, ni una, llamémoslo moda, un modismo de la época del Mashiach de Juan el Bautista. Juan sí era, desde luego, un defensor del judaísmo esenio, porque él era esenio en su formación, había hecho por muchos años mikveh. Y cuando le pide a Yeshua que lo haga y que todos los demás lo hagan,
Estaba celebrando el ritual de purificación para una cualesquiera de las fiestas principales, 7 fiestas, de las cuales 3 era obligatorio hacer mikveh, hacer inmersión de purificación, tal y como tú y yo hoy en día lo hacemos. No podemos hacerlo para todas las 7 por las circunstancias de que ciudades grandes, como el caso de nuestra capital, pues no tiene arroyos muy limpios y puros, le toca a uno irse a las afueras, bastante donde pueda encontrar un agua que es que al menos permita que uno pueda hacer el tevilá. Pero era costumbre de 4000 años atrás hacer inmersiones para purificación de pecados, para lavarse de enfermedades y para efectuar ese ritual que significaba claramente purificar con agua nuestro cuerpo, pero que tenía un qué, un significado eminentemente espiritual, ritual de limpieza y de purificación. Físicamente, hermanos, no hay ninguna diferencia entre ella y la inmersión en agua instituido por Rabí Yeshua. Yeshua cumple en sometimiento de autoridad a Juan el Bautista, que era el único sacerdote digno que quedaba sobre la tierra en la época del segundo templo, porque Caifás y Anás, su padre, estaban a sueldo, a salario del Imperio Romano. Poncio Pilato les pagaba para que ellos ejercieran su sacerdocio y siguieran manejando su pueblo allá para que no tuvieran ellos de qué exacerbarse en sus ánimos. Estaban a sueldo romano, eran espurios, eran indignos. Y el único hombre que en ese momento, alrededor de Jerusalén y de Judea, se podía conferir que guardaba realmente una pureza espiritual sacerdotal, porque era hijo de un sacerdote, su papá, el papá de Juan el Bautista, era Zacarías, un sumo sacerdote, un Cohen Gadol. El único que en ese momento podía ejercer sin estar, llamémoslo así, impedido por ser un sacerdote espurio, era Juan el Bautista. Y esa es la razón por la cual tú y yo debemos comprender que el Mashiach dejó que Juan el Bautista le hiciera el mikveh, cuando él al contrario tenía todo el poder para hacerle el mikveh en el Ruach HaKodesh al mismo Juan el Bautista. Por eso es que Juan dice, ahí viene uno que era primero que yo y él los bautizará en fuego. No soy digno de desatar su calzada, le dijo Juan el Bautista a su primo hermano Yeshua HaMashiach, porque él sabía y era profeta quién era él. Pero todo eso lo cumple el Mashiach por sujeción a la Torá, para que se cumpliera lo que los profetas habían hablado de la venida de ese Mesías y para que también se cumpliera de que él era un sujeto al cumplimiento de la Torá. Se ordenó sacerdote solamente a la edad de 30 años, que era la edad que contemplaba la Torá, para que alguien que quisiera servirle al Eterno hiciera, llamémoslo así, esa vocación de entrega. Yeshua lo cumplió, sabiendo que él mismo fue el que la puso en vigencia. Él es el autor de la Torá, mis queridos hermanos. Bendito el Abacadosh. Entonces, hermanos, la inmersión en agua se hace una sola vez. Cuando nosotros hacemos el tevilá, lo hacemos para que el yo viejo, el carnal, muera. Y por eso es que cuando salimos de las aguas, habiendo hecho un tevilá genuino, con un genuino arrepentimiento, entonces ya morimos a muchos aspectos de la vida carnal y nacemos a una nueva vida. ¿Una nueva vida en quién? En Yeshua HaMashiach. Mientras que esa sola vez lo hacemos cuando venimos al Mashiach, vamos a seguir haciendo mikveh para cuando llegue un muedín importante que celebrar, estemos purificados, porque seguimos habitando en un cuerpo que es carnal y ese cuerpo carnal tiene tendencia a la concupiscencia y a lo pecaminoso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hermanos, hacer teshuvá, arrepentimiento genuino, ir a las aguas y alistarnos para celebrar los muedín del Eterno, que son 7, pero al menos en los 3 más importantes debemos hacer mikveh, o sea, inmersión en las aguas, para hacer y estar en dignidad de celebrar las fiestas con el Eterno. ¿Cuáles fiestas? Las que el Eterno siempre puso desde cuando Moshe Rabenu escribió, desde Génesis hasta qué, hasta Deuteronomio.
Ese mikveh lo hacemos periódicamente para armonizarnos con los muedín o las fiestas hebreas, y es un ritual de purificación que, hermano, viene celebrando el pueblo hebreo desde hace 4000 años. Pero cobra un valor diferente cuando el Mashiach hace 2000 lo hizo. ¿Para qué? Para enseñar de obediencia y sujeción al único que ejercía un sacerdocio limpio sobre Jerusalén de la época, en el segundo templo, que era Juan el Bautista. Él, llamémoslo, se hace sujeto de autoridad a Juan, porque estaba escrito que Juan anunciaría. En Juan habitaba el espíritu de Elías, el espíritu profético, no que fuera Elías reencarnado. Ojo, hermano, porque a veces en esto también los saduceos creen en la reencarnación. No, que entonces Juan el Bautista era Elías. No, el espíritu de Elías, el espíritu profético de anunciación habitó en Juan el Bautista, el espíritu profético, no que fuera la reencarnación de Elías. Y entonces, hermanos, nosotros estamos y seguimos celebrando ese ritual de purificación cada vez que llega un muedín. Repito, ¿cuántos muedín son los que el Eterno institucionalizó? 7, de los cuales en 3 de ellos que se consideran que son los más importantes, a saber, la Pascua, Shavuot o los panes de Had Maxó, conocido en griego como Pentecostés, y la celebración de los tabernáculos, o sea, lo que conocimos como Sukkot. Durante esas 3 fiestas, como mínimo, había que hacer inmersión, tevilá de purificación, ritual de purificación, para poderla celebrar en dignidad. Claro, el ideal es hacerlo para las 7 fiestas, pero si no se puede, por lo menos en esas 3, que eran las consideradas por los preceptos y los mismos como las obligatorias para que cualquier hombre que así fuera hebreo, nacido extranacionalmente, o sea, fuera de su nación, si subía a Jerusalén, estaba obligado a subir por lo menos 3 veces del año a una de las 3 fiestas principales. Bendito el Eterno. Espero haber sido claro con estos conceptos. Ahora, 29. La Iglesia Gentil usa métodos de interpretación grecorromanos que nos dan lugar a múltiples paradojas, es decir, aparentes contradicciones en las escrituras. Por lo tanto, su lógica es extremadamente frágil. Una sola contradicción aparente y todo el edificio teológico se viene abajo. Por ejemplo, la salvación se pierde. Contra la salvación no se pierde, porque ya no estamos bajo la Torá, sino que estamos bajo la gracia. ¿Quién dice eso? Una mala interpretación del libro de Romanos 6:14. Ellos asumen esa posición porque están diciendo que por la fe invalidamos la Torá. Interpretaron mal ¿a quién? A Rab Shaul, cuando él ratifica que de ninguna manera. Por eso vayamos al libro de Romanos 6, que es el punto neurálgico de discusión entre los que nos contraponen de que Rab Shaul derogó la Torá. Nos, llamemos así, nos dice que nosotros nos volvimos a la ley, porque no interpretamos a San Pablo. Para ellos es San Pablo, no Rab Shaul, un rabino que había sido discípulo de Gamaliel. Vayamos rápidamente a Romanos 6:14. Amén. Manita Nilsa, si me quieres ayudar, por favor. Sí, Señor, dice, Libro de Romanos 6:14. porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Óigase bien, cuando uno lo lee así suelto, pero yo quiero pedirte el favor de que leas 4 versículos atrás y llegues al que acabaste de llegar, porque hay que hacer el contexto, el análisis del contexto y del texto, hermano, como lo mandan el parámetro del Pardés. Desde el 10 puede ser. Sí, 6:10, léelo hasta el 14. Ya, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Elohim, vive. Así también vosotros consideraos muertos en el pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua HaMashiach, Adonai nuestro. No reine
pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Amén. Tremendo. Entonces, fíjense cómo este versículo es el que prácticamente malinterpretaron tomándolo literal, porque ya no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Y lo toman para decir, eso lo dijo Rab Shaul y él ya derogó la Torá. Pero no leen el contexto de cuando él dice, por la fe invalidamos la Torá, y él dice que de ninguna manera. Y lo vuelve y lo redondea con mayor claridad en el capítulo 7, bendito el Eterno, del mismo libro de Romanos, donde nos está explicando en el versículo 23 y 25 lo que realmente él quería decir. Lee, por favor, ahora, Nilsa, en tu versión, capítulo 7 del libro de Romanos, 23 al 25. Dice, pero veo otra Torá en mis miembros que revela contra la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la Torá del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua Hamashia, nuestro Adonai, nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Elohim, más con la carne a la Torá del pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Rab Shaul hace la claridad, dice, yo en la mente, que es el elemento básico para lo espiritual, para el Ruach, sirvo a la que, a la Torá de Yahweh, más con la carne, o sea, con el estuche corporal que tenemos, servimos a la Torá del pecado, porque la carne busca satisfacer los deseos de la carne. Entonces, no podemos hacer todo un postulado de fe leyendo solamente una cita como la que pusimos ahora de ejemplo de 6:14 de Romanos. Hay que leer no solamente todo el capítulo de Romanos, sino después ir al capítulo 7 y complementar qué dice él desde el 21 hasta el 25, cuando hace una clara explicación y diferenciación de cuál es la ley que nos esclaviza a la carne, la ley del pecado, la denomina él. Cuando dice, yo voy a leerlo desde aquí, voy a leer desde el 19 para cerrar de nuevo en el 25 en la versión que yo tenga, pero ustedes pueden leer en sus versiones. Está hablando Rab Shaul, dice, porque desde el 18, porque yo sé que en mí, está hablando como un ser humano, es decir, en mi carne no mora nada bueno, nada top, porque tengo la elección y el querer más el efectuar lo bueno no lo alcanzo. Él dice, la parte carnal como que no me deja cumplir lo espiritual. 19, porque no hago lo bueno que debería hacer, pero el mal que no quiero, que está en la carne con la concupiscencia, la sensualidad, dice, pecaminosa, esto es lo que termino haciendo. Estoy leyendo el 19 de Romanos, capítulo 7. 20. Y si hago lo que no debería, está hablando desde el punto de vista espiritual, que no es aceptado por el Padre, ya no obro yo, dice, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando? De la dicotomía, del enfrentamiento entre la carnalidad que quiere poner sus condiciones contra lo espiritual que está regido por el Ruach.
Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo Rab Shaul hace una clara disertación en ese paralelismo de la dualidad que vivimos, porque somos carne y somos espíritu. Y dice en el 21, así que queriendo yo hacer lo bueno por la Torah, hallo una interesante Torah de que el mal está presente en mí. O sea, una ley de lo que, y ese mal está presente ¿por qué? Porque la carnalidad lo lleva a eso. Y es una lucha que tenemos hasta cuando lo espiritual gobierne en nosotros lo carnal. Porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Yahweh. El hombre interior es el hombre espiritual. Dice, me deleito en la Torah de Yuhei Baihei. Pero en el 23, pero veo otra Torah en mis miembros. Cuando habla de miembros, ¿a qué se refiere, hermanos? A la estructura corporal. Que hace guerra contra la Torah de mi mente. ¿Y cuál es la Torah de la mente? La que está en su espíritu. Y me hace prisionero de la Torah del pecado que está en mis miembros. Dice, y la concupiscencia y la actitud pecaminosa de la carnalidad vence a veces lo espiritual. Y es cuando él dice esos términos en signo de admiración, que está en el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿A quién le echa la culpa de que es instrumento de muerte? ¿A quién, hermanos? Al cuerpo, a la carnalidad. Y dice finalmente en el versículo 25, estoy leyendo el capítulo 7, Odú, o sea, gracias sea a Yukei Baihei, a través de Yeshua el Mashiach nuestro Salvador. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne a la Torah del pecado. Torah tomándolo como ley. ¿Sí oyen? Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh cuando mi espíritu se sintoniza con el Ruach del Eterno. Mas con la carne, en la tendencia sanguínea del corazón de nuestros impulsos, obedece a la Torah del pecado. Estaba hablando de dos Torah. ¿Cuál? La instintiva, la sanguínea, la reactiva de naturaleza carnal. Torah como ley, no como escritura. Y a los preceptos del Eterno dado por él, que es cuando dice sirvo a la Torah de Yuhei Baihei. Sus principios, sus designios, sus misbot, sus consejos, bendito el abacado. Y entonces, ¿qué debemos entender? Que el hombre, tú y yo vivimos esa dicotomía en nuestra mente, queridos hermanos. Porque no en la Torah que se hable en dos sentidos hipotéticos. La Torah como mandamiento del Eterno es la que viene de Yuhei Baihei. Sino la ley del pecado, que es aquella naturaleza carnal que nos esclaviza y nos quiere llevar imponiendo sus reglas sobre lo espiritual. ¿Está claro? Hay una vieja naturaleza e inclinación nuestra hacia la maldad por la carnalidad. Que ¿cómo se llama eso en hebreo? El Yetzer Hara. Pero lo espiritual va a derogar o a tener control sobre la tendencia hacia el mal. El Yetzer Hara va a ser dominado. La muerte, hermanos, no es a la Torah, sino a la ordenanza particular de un hombre y su mujer, ya que Israel fue la esposa adúltera de Yahweh. No podía tomarla el Eterno de nuevo, al menos que el esposo muriera. Empezamos a entender por qué Yeshua murió, que es el mismo Yahweh, y al menos que fuera perdonada esa mujer, que es lo que pasó cuando Yeshua murió. Israel fue libre del pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque enviudó esa mujer, que es ¿quién? Su pueblo, su calá, su novia. Y Yahweh en su amor la tomó de nuevo después de su muerte, cumpliendo tanto la ley de la mujer adúltera y la ley de los cielos.
bendito el Eterno. El matrimonio que se va a llevar y se consumará para unas fiestas de Shavuot cuando regrese el Mashiach es la consumación del matrimonio frustrado en el Sinaí. Todo, hermano, se trata de un matrimonio. Y el primer esposo, que era Yahweh en el Sinaí, tiene que morir para que esa mujer no sea adúltera, para que esa mujer enviude, porque una mujer enviudada después puede volver a ser perdonada y rehabilitada para volverse a casar. Y si Yeshua no es Yahweh, entonces ahora nos meteríamos en un problema de 11 varas, hermanos queridos, porque entonces Yeshua, si es el hijo del Eterno y no es Yahweh, ahora se va a casar esa Calá, esa novia, con el hijo cuando era la mujer del papá. Eso aquí y en Cafarnaúm, ¿cómo se llama, mis queridos hermanos? Incesto. No, porque nuestro Yeshua HaMashiach es el mismísimo Yuhei Bafé. Amén. Bendito el Eterno, mis queridos hermanos. Espero haber sido claro con esta última parte. Si alguien tiene dudas, pues las podemos clarificar. Vamos a dejar hasta ahí porque estamos tocando doctrina pura, hermanos. Doctrina profunda de lo que nos diferencia de nuestros hermanos cristianos que nos amamos y lo queremos. Muchos de ellos están en el mundo del Efraín, aún en el valle de la indecisión, pero tenemos que tener la convicción para poderlos traer adecuadamente en misericordia y bondad como el Eterno lo hizo con nosotros. ¿Está claro, mis queridos hermanos? Amén, pastor, amén. ¿Quedó claro? Amén, pastor. Amén. Amén. Perfecto y claro. Todos los que Amén. están en esta noche Clarísimo, conmigo pastor. Gracias, entendieron pastor. lo del matrimonio, porque esa mujer tenía que quedar viuda, tenía que perder a su Sí, esposo, yo me ofrezco a cantar. porque no tendría posibilidad de nuevo de volverse a casar, porque seguía siendo adúltera. Tiene que morir el esposo para que en ella se habilite ¿qué? La viudez. Y solamente el mismo esposo después que va a volver, pero ahora encarnado en un nombre que se llama Yeshua, la va a desposar de nuevo, mis queridos hermanos. Porque si no lo entendemos así, ¿cómo le parece a usted? Una mujer que estaba prometida al padre, luego termina casándose con el hijo. Es a todas luces incestuoso y pecaminoso, mis queridos hermanos. Bien, muchas gracias a todos los que esta noche me acompañaron. Toda Rabá, sea para él, Nine, mi hermanita Nilsa, Adrianita, Alberto Reyes, a Gildardo Alberto, también, ¿quién más vi? Esperancita Mujica, cómo me alegra saber que estuviste aquí presente. ¿Cómo no? Y desde Siempre. luego, bien, me alegras. Y también a mi hermanita Patricia, bendito el Eterno, y a Roger Citalán, que te estuve extrañando por 2 semanas, pero bueno, ya volviste, bendito el Abacados. Amén. Tuve Me problemas con alegra. internet, pastor. Bueno, amén, bendito el Eterno, eso es lo Sí, más sí, importante. Qué pero bueno, estaba escuchando las repeticiones. Ahí amén, lo seguimos fielmente. me alegra, me alegra. ¿Quedó clara la explicación de estos 2 puntos de esta noche? Espero que sí. Y Sí, para eso pastor. Sí, sí, señor. necesito un amén por allá que me diga sí, sí, amén, amén. Amén, Amén. pastor, amén. Amén, amén. Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Querido hermano, muchas gracias. Ya son las 9:30, pues a veces se me pasa la hora, pero me emociono con estos temas y les ofrezco disculpas si alguna vez me he pasado de esa hora, pero lo hago es porque quiero que ustedes tengan la convicción que a mí me asisten tocar estos temas. Amén. Acá son las 11:30. ¿Se da cuenta, hermanita? Ya casi, como dice el cuento, el gallo de la medianoche le canta, mi querida Nilsa. Amén. Sí. Bueno, vamos a pedirle el favor a mi hermanita Nilsa que por favor nos despida con el Chema para que vayamos a descansar todos en la Shalom del Eterno. Amén. Hermanita Amén, Nilsa, por pastor, favor. amén. Muchas gracias. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema
Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bael. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bael. Leolam Bael. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Sea su nombre siempre glorioso por toda la eternidad. Amén y amén. Muchas gracias, hermanita Nilsa. Dorita, bendiciones para ti. Me alegra saber que estás conectadita. Shalom del Eterno sea con ustedes y los espero para los que están haciendo el taller de exégesis de mañana jueves a las 8 de la noche. Pastor, Dígame, Alberto. una pregunta con respecto a eso. Sí, En el documento donde vienen las preguntas, pusieron su correo, pero pusieron uno Gmail. ¿Es correcto? es correcto. Es correcto. Es que estoy capitalizando también. Yo tengo dos correos, el mismo, pero en Hotmail y en Gmail. Pero quiero llevar ahora la clase de ustedes porque me queda más fácil en cuanto a reserva, llamémoslo de memoria, porque es que a veces el Hotmail que lo utilizo tanto se me va saturando y a veces no me deja llegar todos los correos porque recibo muchísimos. Entonces Gmail, que lo utilizo menos, lo di como una alternativa. Pueden escribirme a ambos, pero yo personalmente preferiría que lo hicieran al Gmail. ¿Está claro, Alberto? Sí, de hecho yo se la envié al correo Gmail, aunque Amén. tengo el otro correo. Claro, Pero hiciste perfecto. se me hace raro que a un hermano que le pasé el correo porque no lo tenía, dice que le rebotó el Gmail, que le dijo que no podía ser entregado el correo. Y se me hace raro porque a mí no me Clarísimo. envió ningún correo de No, que no fue de enviado. pronto, ¿sabe qué puede haberle ocurrido al revés? Que encuentra saturado el Hotmail, porque recibo tanta correspondencia que me toca que estar dando de baja cada rato el correo para poder mantener algo de memoria. Estoy en el límite, ya me he sobrepasado varias veces, por eso abrí el Gmail. El tuyo lo Ok. recibí, Alberto, no te preocupes. Entonces, Ok. ahí sí puedes seguir mandándome las tareas al Gmail, porque Ok, perfecto. tengo más amplitud de memoria en la nube que Sí, la que ya tengo en el Hotmail. ¿Está claro? así es. Amén. Toda. Pastor, Dígame, hermanito. Te escucho. yo también se lo envié a Gmail. Bueno, se lo envié a los dos, a Gmail y a Hotmail. Sí, perfecto, pero preferiblemente te aconsejo, Roger, que me lo hagas al Gmail, porque tengo Sí. más capacidad de Ok, memoria en la nube. Amén. Bueno, perfecto. perfecto. Gracias. Bueno, toda rabá, hermanos, shalom al Eterno. Shalom, pastor. Buenas noches.